Saludos cordiales Ecuador, gracias por acompañarnos, bienvenidos, este es el programa Hora 25. El Ecuador político durante el 2016 se expresa en diversos aspectos. Las tensiones han continuado durante este año. La disolución de la UNE y el proceso de clausura de la ONG Acción Ecológica son dos muestras de ese comportamiento alborotado que hemos vivido. Las definiciones electorales son otro ingrediente para esta agitación. La posibilidad de que el presidente Correa opte por la reelección pasó diversos momentos hasta que finalmente no se concretó. Bajo el eslogan de década ganada, el régimen enfrenta una serie de sucesos que más bien transfiguran esa expresión. El terremoto de abril, la crisis económica, el desempleo, el alto nivel de endeudamiento, la jueza enloquecida por el alcohol, el caso del director de diario El Telégrafo son puntos que hicieron primeras páginas y que se inscriben en un año cargado de perplejidades. Se vuelve fundamental recuperar la institucionalidad y revisar aspectos como el hiperpresidencialismo como forma y gestión de gobierno. El triunfo de Trump en los Estados Unidos, el desbloqueo a Cuba por parte de la primera potencia mundial y la muerte de Fidel Castro son otros elementos regionales que sin duda intervienen de alguna manera en el acontecer nacional. El monstruo que envuelve todo espacio nacional es sin duda el de la corrupción. La gran marca que se estampa en el juicio de la historia de estos 10 años tiene que ver con este mal. Gracias Ecuador entonces por estar esta noche con nosotros. Los invitados aquí en el panel de Hora 25 son las siguientes personas. Augusto Barrera, exalcalde de Quito. También nos acompaña Gustavo Larrea. Él fue ministro de Gobierno en la actual administración. Gracias también a Diego Vintimilla. Él es militante del Partido Comunista Ecuatoriano. Y agradezco la presencia del doctor Enrique Herrería, ex asambleísta. Martina, buenas noches. Buenas noches a todos y feliz inicio de año. Las pugnas políticas entre quienes presiden el Ejecutivo y la Asamblea Nacional por un lado y aquellos sectores que se consideran de oposición y algunos colectivos sociales por otro, se identificaron en el 2016 con mayor intensidad. Se disolvió así también la personería jurídica de la Unión Nacional de Educadores que mencionó Andrés y se demandó la clausura de la ONG Acción Ecológica. Creció la rivalidad con las Fuerzas Armadas también y se plasmó en el nuevo régimen de seguridad social, así como en decretos que determinaron el relevo de varios altos mandos de la institución. ¿Es esta una actitud delatora de un gobierno que considera que se encuentra lejos de abandonar el poder? Lo analizamos en el siguiente reportaje. Si cabían dudas de la autoridad del Poder Ejecutivo en el país, el 2016 fue un año donde el jefe de Estado las disipó con claridad. Lo hizo a través de acciones diversas, algunas de ellas dirigidas a las Fuerzas Armadas. Somos institucionalistas, pero también nos sabemos hacer respetar, ¿no? Y que entiendan que aquí hay un comandante en jefe y duele a quien le duele. Esas acciones iniciaron con el primer cambio que decretó el Ejecutivo en febrero dentro del Comando Conjunto cuando este mostró su descontento con el débito de $41 millones de las cuentas del ISFA. 3 meses después, el presidente removió al comandante de la Fuerza Naval por dirigirle una carta solicitando aclaraciones sobre declaraciones suyas. Y días atrás, el Ejecutivo decretó un tercer cambio, el retiro de 6 almirantes de la Marina, 2 generales de la Fuerza Aérea y los jefes del Comando Conjunto y la Marina, así como de los miembros de la siguiente terna. Ha habido lamentablemente brotes de indisciplinas, cosas inaceptables. Yo necesito liderazgo en cada ramo. ¿Para qué? Los soldados y sobre todo los altos oficiales cumplan con su deber, ¿no? De disciplina, de lealtad, de ser no deliberantes. Las confrontaciones no solo se plasmaron en decretos, sino también en ley. Ese fue el caso de las reformas al régimen de la seguridad social que aprobó la Asamblea en octubre y que generó desavenencias entre los uniformados en servicio pasivo y el gobierno. Un coronel sube a general, al día siguiente renuncia y por el resto de su vida gana la pensión del general. Cuando en el sector civil son el sueldo promedio de los 5 últimos años. Personal de pasivos, que ganamos más de $2.130, 3.375, Montepíos 65. Y con esto
quieren buscar la equidad. Pero la confrontación del Ejecutivo también se vivió en otras esferas. En agosto del 2016, el Ministerio de Educación resolvió disolver la Unión Nacional de Educadores tras más de 70 años de vida por supuestamente no entregar a tiempo la documentación para el registro de su directiva. Se les dijo específicamente qué es lo que tienen que presentar. Aquí nadie puede estar por fuera de la ley. Pese a que miembros de la UNE, otros colectivos sociales y varios estudiantes se tomaron las calles en protesta, la personería jurídica de la organización ya había muerto. Días atrás, la organización Acción Ecológica supo que podría correr la misma suerte. El Ministerio de Ambiente solicitó su cierre por presuntamente haber manifestado a través de comunicados en redes sociales su respaldo a las acciones y hechos violentos cometidos por la comunidad Shuar. Tienen que probarlo, digamos. Y es que nosotros hemos incurrido en actos violentos y además dice por injerencia en políticas públicas. Los hechos violentos que citó el ministerio sucedieron a mediados de diciembre en Pananza, cuando la comunidad Nanquitz reclamó a la minera Ecuacorriente que abandonara el territorio que ocupa al considerarlo de su propiedad ancestral y arremetió así de manera violenta contra entes policiales y militares, dejando varios heridos y un fallecido. Nunca fueron tierras ancestrales, son tierras dedicadas a la producción agrícola y pecuaria desde hace décadas, que ha sido comprada legalmente por la empresa Ecuacorriente. La violencia viene desde el Estado ecuatoriano, la intromisión de la fuerza pública sin haber cumplido el debido proceso. Acción Ecológica respaldó estas versiones de los hechos con protestas pacíficas en las calles y aquello habría generado que se solicitara su extinción. Así, a semanas de las elecciones, aún hay quienes se preguntan si un año que inició y cerró con confrontaciones es o no referente de que el actual gobierno confía en triunfar nuevamente en las urnas. Bien, entonces vamos a iniciar nuestro panel. Quiero dar la palabra a Diego para empezar, si es tan amable. Un poco lo que hemos dicho en las presentaciones, en la introducción, esto de la confrontación. ¿Usted cree que eso es lo que marca la gestión del presidente Rafael Correa? Gracias, Andrés. Buenas noches. Buenas noches, sí. A los panelistas que nos acompañan. Me parece que el 2016 es el año con el que la Revolución Ciudadana cierra con broche de oro. Ya está. Y decía un broche de oro porque en los momentos difíciles es cuando se ponen a prueba los procesos radicales como el de la Revolución Ciudadana. En un momento en el que la oposición es la oposición de los grandes hits, de los titulares más sensacionalistas, tratando de ubicar en la opinión pública los temas más complejos del gobierno, sin apenas reconocer un mínimo avance. Y eso me parece que genera así efectivamente un clima de confrontación porque no hay voluntad política de las partes para reconocer la razón y el valor de la verdad del otro lado. En esa perspectiva me parece que la crítica se constituye en un elemento fundamental de cara al próximo gobierno, una crítica como espacio de construcción y también el diálogo como mediador, pero siempre que la verdad esté en la mesa. Llama la atención cómo se utiliza sin ningún rubor, sin ningún pudor, cualquier información, si sale en un meme de Twitter o si sale en Facebook, ya es una información válida con la cual la oposición pretende hacer lo que quiera con esa información y lamentablemente en ese clima de desinformación es donde surgen los problemas. Yo creo que es importantísimo relevar en este 2016 cosas tan importantes como la inauguración de la hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair, una cosa que muy poca relevancia ha tenido en la opinión pública. El hecho de haber logrado superar una crisis económica tan fuerte, producida por los choques externos, con el mejor de los provechos, digámoslo, logrando que el Ecuador no tenga contracciones económicas tan fuertes como podría haber supuesto en la época del neoliberalismo y una serie de elementos que son importantes conversar. Gracias, Diego, y lo vamos a hacer en el transcurso del programa. Doctor Herrera. Con el respeto broche de oro. Con el respeto que me merece el asambleísta, no solamente porque es un hombre inteligente, sino porque es joven, pero no ha entendido lo que está ocurriendo en el Ecuador. El Ecuador, después de 10 años, ese destello de esperanza que tuvieron muchos ecuatorianos hace 10 años de que iban a cambiar las cosas en el país, ha dado lugar a un Estado oprobioso, un Estado corrompido, funcionarios públicos que se enriquecen al amparo del Estado ecuatoriano, que la construcción de las grandes mega obras hay sospecha de enriquecimiento ilícito de altísimos funcionarios que están demostrados los sobreprecios que aquellos miembros de la sociedad civil que concurren a denunciar los sobreprecios son inmediatamente perseguidos judicialmente por un sistema de fiscalía y de todos los órganos constitucionales y ordinarios que se prestan para servir no solamente como arietes contra quienes denuncian la corrupción, sino como garantes de la impunidad para todos aquellos que están involucrados en actos de corrupción.
Ese es el país, el 2016 que nos está hablando. El asambleísta Vintimilla está absolutamente ajeno a la realidad que estamos sintiendo la inmensa mayoría de ecuatorianos. Ok, doctor Larrea. Yo creo que la caracterización que el programa empieza haciendo en su reportaje de confrontación es una de las características esenciales de este año y creo que de algunos años. El gobierno tuvo la oportunidad histórica de convocar al diálogo post-terremoto. El presidente no fue capaz de superarse a sí mismo. No entendió que este país no es solo él y sus seguidores, que el país es bastante más que eso. Y perdió esa oportunidad histórica. El Ecuador entero se solidarizó con Manabí, con Esmeraldas, y el presidente no convocó a ningún sector a juntos reconstruir Manabí. Es más, ni siquiera le dio la posibilidad a Manabí de reconstruirse a sí misma, sino que nombró una comisión externa a ese pueblo sin respetar a las autoridades locales, a las organizaciones sociales, a las organizaciones empresariales, que debieron ser convocadas a conducir un proceso que Manabí esté en plena capacidad de realizarlo, con apoyo, desde luego, de toda la sociedad y del Estado. Creo que esa oportunidad la pierde y el gobierno sigue creyendo que el país se divide entre enemigos y amigos, y violando la Constitución, porque esta Constitución no permite la disolución de organizaciones sociales. Y escucho en el reportaje al ministro de Educación alegremente diciendo que se está violando un reglamento y que por lo tanto hay que disolver una organización Gustavo, la explicación social. para la confrontación que formulan los voceros del régimen es que para hacer estos cambios, para romper ciertos elementos que están enquistados en la vida nacional, es preciso la confrontación. Yo creo que el gobierno se equivoca, yo creo que el diálogo es el camino, creo que los grandes acuerdos nacionales son el camino, que los acuerdos con los maestros son indispensables para mejorar la calidad de la educación, igual que con los médicos para mejorar la calidad de la salud pública, igual que con cualquier otro sector. Es decir, en la medida en que no se maneje el diálogo como política de Estado y sea la confrontación, este gobierno pierde todo sentido histórico de existir. Ok. Doctor Barrera. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, un gusto estar aquí, buenas noches. Mira, yo creo que en este momento estamos prácticamente a inicio del proceso electoral de la campaña. El país está viviendo una situación que es paradójica, un sobrenivel de polarización en la esfera política, en los actores, en los partidos y en la campaña. Me da la impresión de que vamos a tener una campaña encarnizadísima, violenta y confrontativa. Pero cuando uno mira inclusive las encuestas, gran parte del país está ajeno a eso. Es decir, esto de dividir al país entre a favor y en contra, y en esta lógica de triturarnos, digamos, no es lo que la mayoría de gente piensa. La mayoría de gente está preocupada por el empleo, por su futuro, etc. Y en este sentido yo creo que esta sobrepolarización termina generando una cosa que es muy complicada, que uno ve ya incluso en los medios de comunicación. Cuando tú miras un noticiero, hay un país de maravilla. Cuando miras otro noticiero, es un país que está prácticamente en la ruina. Bueno, pero eso y es muy una probablemente forma de gobierno que nos impusieron, pues. Pero a lo que voy es a que el futuro, que me parece que es lo que debemos plantearnos, probablemente no está ni en el uno ni en el otro lado. Yo creo que evidentemente hay cosas que son avances, sin duda. Hay avances, hay un avance en infraestructura, en el combate a la pobreza, etcétera. Pero también tengo la convicción de lo que el país demanda es modificar las formas de construir la política y la democracia. Yo sobre esto estoy absolutamente claro, es mi posición. Pero eso se construye desde el poder. Eso se construye, Andrés, desde el poder, pero desde todos los actores. Desde todos los actores. Y por eso me parece una gran oportunidad, digamos, tener espacios como este y múltiples para poder recuperar una capacidad reflexiva. Porque lo que no podemos es conducir e inyectar más niveles de confrontación y odio, más lodo para todo el mundo, porque eso impide que la gente pueda discriminar sobre su futuro. En este sentido, me parece que esta hiperpolarización que hay en este momento no permite una actitud reflexiva, que es lo que cabe en este momento. Doctor Larrea. Un país para todos, pero con todos, sin exclusiones. Un país que la construimos todos los ecuatorianos. Yo creo que esa es la senda del futuro. Un futuro que implique superar históricamente las limitaciones de este proceso y reencauzar la institucionalidad democrática. Yo diría, el sentido histórico de las libertades, la democracia y los derechos ciudadanos se han perdido y hay que recuperarlos. Y hay que superar el estado de confrontación e ir a un nuevo momento de la historia del país. Ok, doctor. Bueno, que la confrontación no la ha generado la sociedad civil. Estamos viendo en el inicio de este programa cómo a través del decreto 16, el presidente de la República derogó en la práctica los artículos 95 y 96 y múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho de asociación,
del colectivo ciudadano. Por lo tanto, la confrontación no ha sido gestada de parte de ni siquiera de los partidos políticos de oposición, sino del propio gobierno nacional, el presidente Correa. Pero ahí podremos coincidir con el doctor Barrera en el sentido de que si bien es cierto, se ha provocado, se ha iniciado de un lado, pero los otros también han provocado. Y finalmente hemos creado un país partido. En lo que difiero de Augusto es que dice que no hay que echar lodo con ventilador. Yo creo que el país está viviendo en un marasmo propiciado precisamente por el gobierno nacional. Los actos de corrupción que están saliendo a diario, no nacidos incluso de las propias autoridades de control, que era su obligación, sino nacidos de órganos internacionales, donde hemos podido conocer que altísimas autoridades de este gobierno están involucrados en la depredación de los recursos del Estado, que son la plata de todos los ecuatorianos. Eso de ahí no es echar lodo con ventilador, por el contrario. Usted lo conoce perfectamente, Andrés, los medios de comunicación independientes y los periodistas viven una permanente autocensura por temor a ser enjuiciados civil y penalmente por los funcionarios públicos. Diego. Precisamente con lo que inició el señor Herrería es la muestra de el afán de confrontar de la oposición. Empezar diciendo que porque soy joven estoy equivocado, ya es deslegitimar o acabar cualquier posibilidad de conversar. Yo no le he dicho esté equivocado, simplemente estoy dando mi punto de vista. Y espero que ese punto de vista en democracia se respete. Ahora, cuando democráticamente un proyecto político triunfa en las urnas, los perdedores tendrán posibilidades. Y yo creo que el rol de la oposición es generar propuestas. Pero estar en este ejercicio bíblico de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga, creo que nos hace olvidar mucho de un pasado histórico del país en el cual la confrontación se desarrollaba en otros ámbitos. Este momento para la democracia es absolutamente sano discutir, debatir tesis. Por ejemplo, la ley de plusvalía. Hay gente que estamos a favor de evitar cualquier forma de especulación y hay gente que ha vivido y que por eso mismo defiende prácticas especulativas. En ese sentido creo que es importante, y representando el 35% de los nuevos electores, sintonizar con una forma de hacer política que nos permita poner los temas medulares, no de los políticos, sino de los ciudadanos, en la agenda política y la agenda pública. Doctor Herrería, si quiere aclarar debo contestar una cosa respecto a esa ley de la plusvalía. La ley de la plusvalía no es nada más que el artificio para distraer la opinión pública de lo importante que hay en esa ley. Cuando usted ve las disposiciones generales finales o transitorias, me parece, están haciendo una exoneración para las compañías transnacionales que vienen a depredar la ecología ecuatoriana, aprovechándose de este tipo de extractivismo minero. Les están dando exoneración. Nos quieren hacer discutir sobre la plusvalía para mandar camuflado estos beneficios para estas empresas que a lo mejor después sabremos que han operado igual que Odebrecht. Ok, doctor Barrera. Mire, yo creo que yo quiero insistir en la necesidad de construir un ambiente que permita mirar el futuro. No estamos discutiendo la elección hace 10 años y no estamos discutiendo el pasado inmediato o el pasado remoto. Lo que estamos discutiendo es el futuro. Y me parece que en esto podría ser interminable las acusaciones de qué lado comenzó la cosa. Pero tampoco que pasen de agache. Sí, no estoy diciendo que pasen de agache, pero quiero hacer algunas puntualizaciones. Yo creo que hay que crear un nuevo clima anímico, democrático, y esa es una tarea fundamental para el periodo que se avecina. Yo creo que efectivamente cuando uno gana una elección, asume la responsabilidad de conducción del Estado o de cualquier autoridad. Sin embargo, eso no significa que uno tenga la razón siempre. La razón se construye de manera deliberativa con todos los actores, sobre una base de confianza y de diálogo. Eso me parece que es un gran desafío al futuro. El país va a perder si terminamos de una encarnizada guerra. Va a perder, todos, no unos, todos. Hay gente que tendrá la posibilidad de irse a otro lado. La mayoría de gente se va a quedar aquí. Entonces requiere un acuerdo productivo que genere empleo. Eso es discutir con toda claridad. No puede ser la posición, vamos a quitar todos los impuestos, o todos están bien. Discutamos un acuerdo productivo que tenga como elemento central el empleo. Permítame decir, porque debo decir, Enrique, igual que muchos de los que estamos aquí, hemos sido servidores públicos. Y hemos salido con las manos limpias, Enrique, totalmente. Yo vivo de mi trabajo. Y entonces no puedo permitir, que alguien dude de eso. Porque si hacemos lodo con ventilador, resulta que entonces todos los social cristianos son corruptos. ¿Es correcto eso? No, yo no estoy diciendo... No es correcto. No es correcto. Repudio esa práctica. Yo también repudio. Es la práctica que entonces utiliza la manera de impedir
es que muy bien, bajémonos de eso, pues que todos los de izquierda o todos los de derecha o todos los empresarios construyamos institucionalidad. Si hay que hacer una comisión, Augusto, si hay que hacer nos han dicho casos. 10 años prensa corrupta. A todos. Sí, pero mira lo que ha pasado. Es lo que han creado. Andrés, lo que ha pasado es que en este momento esta lógica de confrontación termina siendo incluso absolutamente negativa para el gobierno. La producción de opinión pública en este momento no está en el gobierno, están en muchísimos de los medios. ¿Y sabes qué se ha perdido? La capacidad profesional y ética del periodismo que está en la sociedad. Tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante para la segunda parte de este panel. Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Estamos en Hora 25. Los escándalos de corrupción empañaron la política nacional desde que inició el 2016 hasta su cierre. Algunos de ellos se destaparon gracias a la intervención extranjera, otros fueron internos. Lo cierto es que, sin importar de dónde provenga la información, las denuncias continuarán apareciendo en época electoral y podrían empañar incluso a los menos pensados. Así abrió Ecuador el 2016, con un informe del FBI que vinculaba a Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, así como a Vinicio Luna y Francisco Acosta, directivos del fútbol ecuatoriano, en el mayor escándalo de corrupción de la FIFA. Se aprovecharon de sus cargos de presidente, contador y tesorero del Ecuafútbol para introducir recursos de origen ilícito y luego darles una apariencia legal. En noviembre de este año, Luis Chiriboga fue sentenciado a 10 años de prisión por el lavado de $6 millones. Su defensa apeló a la sentencia. O sea, no existen los activos ni el dinero producto de ese lavado. A mediados de abril del 2016, la publicación de los papeles de Panamá destapó un nuevo escándalo de corrupción en el país, el de Petroecuador. Se vinculó así a grandes fortunas en paraísos fiscales y contratistas relacionados con autoridades de gobierno a Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, y Carlos Pareja Yanuseli, exministro de Hidrocarburos. Involucrados ex compañeros de este gobierno. Y hay depósitos de más de $1 millón al señor Carlos Pareja Yanuseli. Aparentemente el señor Bravo era el gran cajero de esta red de corrupción. Bravo se encuentra en manos de la justicia y Pareja Yanuseli salió del país cuando la fiscalía demoró en vincularlo a la investigación. Al término del 2016, una tercera ola de denuncias extranjeras de tramas corruptas inundó al país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe que reveló que entre el 2007 y el 2016, la constructora brasilera Odebrecht provocó que se hicieran más de $33,5 millones en pagos corruptos a funcionarios del gobierno. La constructora tiene a su haber varios proyectos estratégicos en el país que en su momento fueron responsabilidad del entonces ministro coordinador de sectores estratégicos, Jorge Glass, mismo que hoy desde la vicepresidencia afirma que solicitará a la Fiscalía investigar el caso. Hemos sido informados de que la Fiscalía, a quien le corresponde investigar esto, ha pedido asistencia penal a varios países. Glass fue también uno de los promotores de la expulsión del país de la constructora en el 2008 tras desarrollar la hidroeléctrica San Francisco. De hecho, el informe de Estados Unidos también dice que, por ejemplo, entre el 2007 y el 2008, Odebrecht experimentó una serie de problemas relacionados a un contrato de construcción y acordó con un intermediario hacer pagos. Nosotros hemos actuado siempre con transparencia, actuamos con firmeza cuando Odebrecht no quiso cumplir con el país, regresó al país, cumplió, ha licitado y ha ganado algunos contratos. Pero aun cuando varias denuncias vinieron del extranjero, es impreciso estimar que la corrupción no ha sido mal interno en Ecuador. En octubre del 2016 se sentenció a penas privativas de la libertad a 15 procesados del caso Pases Policiales por la supuesta venta de 1.317 pases irregulares al interior de la Policía Nacional entre el 2014 y 2015. En noviembre se denunció el presunto cobro de $200.000 de Marcos P., un ex consejero del Cordicom, a un participante del concurso de frecuencias de radio y televisión que vinculó el presunto cobro con el nombre del vicepresidente Jorge Glass. Ni mi nombre ni el de nadie.
se toma para traficar influencia, de donde venga. Cuándo y cómo se resolverán a profundidad todos estos casos es aún incierto. Lo que sí conforma una sospechosa certeza para muchos es que en época preelectoral las revelaciones no son accidentales y podrían ser la punta del iceberg que está por destaparse. Bien, vamos a la segunda parte del programa, tema corrupción. Sin embargo, hay algunos asuntos que se han quedado del segmento anterior. Doctor. Gracias, Andrés. Yo creo que el gobierno nacional ha mantenido una política de confrontación permanente. El presidente de la República semanalmente bulea a los ecuatorianos, a muchos ecuatorianos. Y creo que esa práctica de, diríamos, confrontar con las organizaciones sociales, con la prensa, con aquellos que discrepan con el gobierno. No vivimos precisamente un ambiente en que la oposición y el gobierno, solo la oposición opinan las organizaciones sociales, opinan sectores. El gobierno permanentemente, en definitiva, no tiene las puertas abiertas al diálogo. Y creo que ese es un error estratégico. Estoy de acuerdo que el futuro del país debe ser un futuro de diálogo, pero creo que hay que superar la situación actual de confrontación. Y el gobierno tiene responsabilidad en eso, sin duda alguna. Si el gobierno no es capaz de convocar nunca un diálogo, ese va a ser una de las limitaciones más profundas en el balance de este año. Lo otro es el tema corrupción. Yo creo que en ese tema el hecho de no tener instituciones independientes, de no tener una fiscalía, una contraloría, un parlamento que tenga una comisión de fiscalización que realmente fiscalice la acción del gobierno, limita la transparencia del proceso contractual y en general limita la gestión de gobierno. Se creó una estructura que permite justamente estos temas de escándalo. Yo creo que el hecho de tener no tener división de poderes del Estado, de tener una justicia subordinada, de tener los poderes copados por la fuerza política mayoritaria, impide, desde luego, que exista transparencia en todo el proceso. Y facilita también a aquellos que quieren beneficiarse. Pero además tienes un elemento adicional. El gobierno lanza una consulta popular que dice que los candidatos que tengan fondos en paraísos fiscales o cuentas en paraísos fiscales deben devolver esos dineros o no tenerlos en paraísos fiscales sería la figura exacta. Sin embargo de eso, y se plantea además un pacto ético, sin embargo de eso, el gobierno no transparenta ni permite la fiscalización de su propia acción. Es decir, el gobierno corre el gran riesgo de que se sataniza a sí mismo. En un momento su satanización fue transparencia absoluta. Mentira. Nunca ha habido transparencia absoluta. Y ahora va a ser corrupción absoluta. Es decir, la otra antípoda. En definitiva, fiscalización, yo creo que vamos a enfrentar un proceso electoral donde la corrupción va a ser uno de los componentes porque el gobierno la puso en el escenario y creo que el pacto ético de los ecuatorianos debe ser por transparentar toda la contratación pública, por transparentar realmente los problemas que el país ha tenido en corrupción. Ok, doctor Barrera. Estoy absolutamente de acuerdo. Y me parece que eso podría ser un elemento que atraviese a las personas que obran de bien. Me parece que esto es absolutamente correcto. Yo coincido con muchos de los planteamientos que se han hecho. Hay una convención de Naciones Unidas en relación al combate a la corrupción y se puede perfectamente constituir una comisión que investigue todo, incluso de carácter internacional. Yo sobre eso estoy de acuerdo, pero a todos. Ah, sí, claro. A todos, digamos, hay 10 años de este gobierno. Hacer declaraciones de que no se va a atender las denuncias de Odebrecht. Y en otros gobiernos las versiones de Odebrecht, locales han tenido, por ejemplo, 20 años. Entonces, a todos. Yo incluso he planteado cosas. Quienes hemos sido funcionarios públicos, obliguémonos a que se investigue nuestro patrimonio 10 o 15 años después de que hemos dejado el cargo. Yo estoy feliz de que eso se haga. Porque esto es como la gordura, uno no puede ocultar. Que se haga eso. Que establezcamos mecanismos que consoliden la autonomía de las funciones. Estoy completamente de acuerdo. Lo que no es bueno para el país es, y insisto, en que tengamos una sospecha, digamos, sobre todo el mundo. Porque quien quiera va a ser presidente. Creo que Luis Chiriboga de la FIFA fue candidato social cristiano. ¿Hacemos extensivo eso a Cintia Viteri? ¿Hacemos extensivo a Cintia Viteri? ¿Les parece? ¿O a Enrique? No es así. Una aclaración, yo no soy social cristiano. Bueno, perdón, tal vez fuiste asambleísta por eso, pero a lo que me entiende la idea, ¿no es cierto? No, pero si nos sacamos los cueros no queda uno, pues. No, sí, pero es que Andrés, hay gente que obra de bien. El caso de Gustavo. Cuando Gustavo, actuando como ministro de Gobierno, estableció facilidad para iniciar un diálogo político con la guerrilla en Ecuador, resulta que fue linchado.
terrible. Y ahora el presidente Santos acaba de recibir el premio Nobel por resolver un conflicto. Esta es la vida, esta es la historia. Pero en el caso linchado por la oposición y el gobierno, que es lo que sea, terrible. Gustavo, pero lo que me parece es que necesitamos un espacio para deliberar y ser capaz de distinguir lo honesto de lo que no es honesto. Obvio. Totalmente de acuerdo. Diego, por favor. Absolutamente de acuerdo, plenamente convencido de que la lucha contra la corrupción tiene que ser una plataforma ética, ciudadana, que supere las esferas de lo político. Y efectivamente, cuando en el gobierno nacional, en el gobierno del cual somos parte, estallan casos de corrupción, yo creo que la primera reacción que uno tiene es vergüenza. ¿Cómo no le va a dar vergüenza a uno que está actuando responsablemente, que está vinculándose en la política, tener que ser parte, digamos, o integrar un gobierno en el cual suceden estos casos? Pero la vergüenza solo se puede curar con honestidad y con firmeza. Y creo que el rol de las instituciones, llámese Asamblea Nacional, Fiscalía, Contraloría, tiene que ser establecer las responsabilidades y que la sanción sea lo que la ley establezca. Pero sí también hay que observar, aquí hay una matriz mediática, ¿sí?, llamada corrupción, que es un manto que cubre a todos los gobiernos que están por fuera de los lineamientos del consenso de Washington, es decir, de los gobiernos que de una u otra manera han planteado un esquema económico distinto. ¿Acaso en Colombia no hay corrupción? ¿Acaso en Perú, en Chile? ¿Por qué mágicamente Bolivia, Venezuela y Ecuador se han convertido en los polos de la corrupción latinoamericana? Eso llama la atención. ¿Por qué la denuncia de Panama Papers no tiene a un solo ciudadano estadounidense entre sus integrantes? ¿Por qué el caso Odebrecht se dice como que si el Ecuador, el Estado ecuatoriano, recibiera el soborno? Se ha pagado al Ecuador, se pagó a un funcionario. A ese funcionario hay que sancionarlo. Bueno, entonces, hay que investigar. Esos son los temas. Se debe establecer responsabilidades en ese caso, claro. Y me parece, solo termino diciendo, que el 2017, efectivamente, el febrero de 2017 será un punto de inflexión en el cual la ciudadanía debe apostar no solamente por un nuevo plan de gobierno, un plan de gobierno que, modestia aparte, creo que el de la Revolución Ciudadana le lleva de largo a los demás, un punto de inflexión respecto al procesamiento de los temas, porque sí me parece que es bastante complicado que la corrupción se quiera luchar desde los titulares de los medios. Perfecto. Yo creo que vamos a coincidir en que lo que demandamos nosotros como políticos y que además la sociedad lo exige, es una sociedad democrática y deliberante. En eso de ahí creo que estamos de acuerdo, pluralista. Pero cuidado, eso de ahí se convierte en una estrategia para evitar rendir cuentas. Por ejemplo, durante estos 10 años se han cometido todo tipo de excesos desde el Estado, desde el partido de gobierno Alianza País. Y en ese partido de gobierno han jugado un rol estelar dos personas. Lenín Moreno, actual candidato a la presidencia de la República, y el señor Jorge Glass, que era el encargado de todo el sistema importante de contratación pública en el Ecuador, que está siendo cuestionado. Presidente de la República, solamente para mencionar, sale con una novísima tesis jurídica. Dice, la coima no es mala, porque es una comisión que están cediendo los contratistas. Eso de ahí es institucionalizar la coima, es decir, el acto ilícito convertido en norma positiva. Sí, claro. Una cosa que realmente para los abogados, por lo menos... El conductor de un vehículo que le pasa un billete a la gente ya no es delito. Es una cosa aberrante en lo jurídico y en lo ético. Claro. Pero adicionalmente, el señor Lenín Moreno, a pretexto de no confrontar, no quiere asistir ni siquiera a las entrevistas en medios de comunicación. No acepta la obligación democrática y ciudadana de poder debatir con sus contrincantes en la lid electoral, porque vive ya con esa política que se nos ha hecho común a nosotros, casi de parodiar esta actitud que tiene el Chavo del Ocho, de ingenuidad, de complacencia, de humildad, y por lo tanto es tan bueno que él está más allá del bien y del mal. No, señor, los ecuatorianos estamos exigiendo que el señor Lenín Moreno salga del escondite donde está a debatir para escuchar si tiene la competencia para hablar de las soluciones que demanda el Ecuador y además si no tiene nada que hacer en estas irregularidades que están mencionándose en estos últimos días. Mira, Andrés, yo digo, no tengo ninguna responsabilidad política de tal manera que puedo opinar de manera libre. Con libertad, claro. No estoy de acuerdo de que el candidato Lenín Moreno, Lenín, esté escondido, no creo. Digamos, él está planteando cosas. Si se constituye y se establece un mecanismo adecuado de debate, yo espero que todos los candidatos, no uno, vaya y plantee sus puntos de vista.
He escuchado que lo que ha planteado es algunos elementos de continuidad, pero creo que todos hemos visto que la palabra con la que está construyendo su posicionamiento es cambio. Y me parece que lo primero que dijo cuando aterrizó en el país es decir que tiene la mano extendida. No creo que se deban eludir responsabilidades, no creo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que debemos establecer responsabilidades. Lo que me parece terrible es construir una cosa en donde muy bien, todos nos vamos a sacar los ojos y no enfrentamos efectivamente aquello que la ciudadanía está planteando. Es un mundo complejo. No es Macri acaba de votarle a su ministro de Hacienda, que hace un año era El Salvador, ¿no es cierto? En Colombia acaban de subir el IVA al 19%. No digo que hay errores y problemas en la política económica que se ha tenido aquí, sobre los cuales yo en determinado momento he planteado mi punto de vista, pero seamos objetivos en relación a las cosas. Tenemos un problema de inserción y de desarrollo productivo, concentremos sobre eso, fortalezcamos las instituciones. Pero Augusto, 10 años de esto y ahora llamemos a la paz y al amor. No estoy diciendo esto, no estoy diciendo. En una sociedad que tiene 850.000 unidades de producción agropecuaria, en una sociedad que tiene más de 2 millones de viviendas y predios urbanos. Es decir, vas a afectar a una estructura cuando debías haber hecho una ley especial contra la especulación de la tierra. Entonces, claro, la inmadurez y la insensatez política hace que este año que viene la recuperación económica del país se atrase. Yo estoy de acuerdo. Se atrase porque vamos a tener una ley que va a impedir. Presentamos un documento técnico, lo circulamos, generamos un tema de debate. Hay que decir que es una ley que, en términos conceptuales, de redistribución es importante en todos los países. Digamos, esto comienza en Inglaterra en el siglo XIX, no es que comienza en la China comunista. No, la China comunista ahora está haciendo exactamente lo contrario, pero evidentemente es inoportuna. Evidentemente requiere un mecanismo de transición en las instituciones de gobiernos locales. Evidentemente exige un acuerdo con los gobiernos locales para que no termines destituyendo a todos los alcaldes. Y evidentemente el hecho de que hay una serie de personas afectadas tiene que hacer repensar. Entonces yo creo que esto es lo que nosotros hemos dicho. De hecho, digamos, ¿quiénes se exoneran de esta ley? El gran empresario inmobiliario está exonerado de la ley. O las empresas mineras. Las empresas mineras en un factor y en un elemento que es ajeno al contenido de la ley. Es que esto que acabo de decir, nosotros a nivel académico, ese es el punto de vista, estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Es inoportuno, estoy de acuerdo. Pero una pregunta, perdón la interrupción, Augusto. ¿Estás de acuerdo que en esa ley se haya incluido esa exoneración para las empresas mineras? No estoy de acuerdo porque me parece que la materia es diferente. Y me parece además que desde el punto de vista de la viabilidad política, quien quiera que sea la Asamblea posteriormente, estas leyes frágiles van a tener una vida absolutamente corta. Entonces, efímera y transitoria. Pensemos en el país, por Dios. No pensemos en el interés de cada uno. Estoy dando, Andrés, mi punto de vista, tú sabes perfectamente, bien. Digo, yo no puedo ahora y doy mi punto de vista. No respondes el tema. Mira, yo te ponía el ejemplo de la ley de plusvalía porque me parece que algunos de los actores políticos de la Alianza País no comprenden que la lucha democrática de este país, hecha por nuestros padres, abuelos y bisabuelos, heredó una estructura que no es la de Colombia, que no es la del Perú. Este es un país que tiene elementos de democracia económica que hay que mejorar, profundizar y no satanizar, porque en definitiva esta ley contrae la posibilidad, en términos inmediatos, de acceder a la vivienda y a la compra de terreno. En este sentido, en un año que acabamos, además, no hemos hecho un balance económico, desde luego, en crisis económica. Algunos dicen que la crisis es producto exclusivamente de la baja del precio del petróleo. Yo creo que la crisis es producto de no haber aplicado los buenos planes de gobierno que terminan archivados, terminan encarpetados, guardados, botados. No se sembró el petróleo en producción, en apoyar a esas 850.000 unidades de producción agropecuaria, en apoyar a las más de 1 millón de unidades de producción, Gustavo, comercio, servicio urbano. Digamos, el complemento de eso, y creo que el concepto de un acuerdo es clave, es que todos sabemos que si no solamente pensemos en la inversión extranjera directa, pensemos en la cantidad de dinero que ha salido del país de ecuatorianos. Entonces estamos provocando una lógica por la cual, si por un lado, digamos, se establecen unas condiciones, por otro lado, ha habido de parte de muchos sectores empresariales esta idea de que no hay nada más cobarde que el capital. Muy bien, saquemos la plata fuera. Y entonces el efecto que tenemos es un efecto porque políticamente no generas espacios de estabilidad. Estoy de acuerdo. De confianza, de entonces,
vamos a un acuerdo productivo. Pero es que han habido malos ejemplos, Augusto. Pero vamos a un acuerdo Alex Bravo productivo. sacó la plata que se robó. El señor Capaya sacó la plata que se robó. No dudo de eso, Enrique, pero a lo que voy es, hay del poder. decenas de miles, ¿no es cierto? Se habla de 30 a 40 mil millones de dólares que sectores empresariales y productivos han sacado de manera lícita, digamos, fuera del país, provocando efectivamente un debilitamiento de la capacidad de inversión privada. Establezcamos un acuerdo, es decir, hay un problema con la retención anticipada del impuesto a la renta, discutamos. Pensemos que probablemente el impuesto de salida de capitales hay que establecer como una lógica. Establezcamos una moratoria para no tener una reforma tributaria que hace, de acuerdo. Pero a cambio de eso, hagamos necesario un acuerdo tributario de largo plazo, un acuerdo productivo y un acuerdo ético. Y creo que ese acuerdo ético pasa en la próxima elección por decirle no a la reforma que el gobierno plantea, porque es una reforma tramposa. No hay acuerdo ético cuando tú lanzas una consulta popular para que el presidente intervenga en un proceso electoral. Y al momento en que el presidente asume esa intervención, empaña el proceso electoral. Ok, tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante. A nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Bien, vamos a la tercera parte del programa. Diego, le debo a usted la palabra. No sé si quiere agregar de lo que han dicho sus compañeros en el segmento anterior. Creo que el 2007 y el 2017 no solamente tienen una diferencia de una década, sino de un país distinto. Y lo que se hizo en 2007 y se ha venido construyendo estos 10 años, necesariamente en el 2017 requiere de una revisión crítica y de la reformulación de una serie de políticas. Y eso es fundamental entender que en democracia, en un proyecto político sólido, coherente, consistente, el cambio es necesario. Y me parece que la apuesta que Lenín Moreno hace a ese cambio es la apuesta fundamental por continuar, pero modificando lo que se tiene que hacer. Creo que es importante también mencionar, y quiero poner un tema que políticamente podrá sonar incorrecto, pero la oposición ecuatoriana, ¿sí?, que ha buscado el último pretexto para todo, con el acuerdo comercial con la Unión Europea, no dijo nada. No dijo nada. Pero la izquierda peor, pues. La izquierda del Partido Comunista no votó a favor. Por poner un ejemplo. O sea, privatizar los bienes del Estado, ¿es tesis del Partido Comunista? De ninguna forma. El acuerdo de libre comercio con Europa. Y por eso estamos diciéndolo. Ahora, el derecho a disentir no le hace a uno un traidor. Más bien lo que le hace es fortalecer el proyecto político. Y creo que un momento de convergencia en el 2017 se torna absolutamente necesario una convergencia en términos programáticos, que el pacto ético, más allá del procedimiento que podemos discutirlo, sea el punto de inicio de un pacto productivo, de un pacto por el empleo, de un pacto por el fortalecimiento de las capacidades humanas, un pacto por el buen vivir en el sentido más amplio. Yo creo que hay que recuperar conceptos. Es lamentable que en esta vorágine de acusaciones de lado y lado, una derrota sea vista como un trofeo de guerra, la derrota del adversario, y no como un elemento democrático en el cual podemos ponernos de acuerdo en una serie de temas. Enrique, por favor. Dice Diego, ha habido un cambio fundamental. Es otro país ahora, es otro país para peor. En el año 2006, cuando terminó el anterior periodo, nosotros teníamos una deuda externa que no llegaba a los 10.000 millones de dólares. Ahora está, dicen, sobre los 45.000 millones de dólares. Impagable porque es a corto plazo y altas tasas de interés. Nosotros en ese tiempo teníamos 60% de la población económicamente activa del Ecuador que estaba en el subempleo o en el desempleo. Después de 10 años son exactamente las mismas cifras. En ese tiempo, mal o bien, teníamos institucionalidad. Había división del poder del Estado. Ahora hay concentración de todos los poderes del Estado, incluso por propia declaratoria de Rafael Correa, que dijo que era el jefe de todas las funciones del Estado. En consecuencia, un país cambiado para mal. Lo que sí ha habido es un enorme beneficio, la década ganada para esos funcionarios públicos que pasaron de ser gente de modesta economía a ser multimillonarios, como está demostrado y todavía falta por demostrarse. Ok, Gustavo. Yo creo que el país va a enfrentar el reto de un cambio en democracia en febrero. Y creo que el país tiene la posibilidad de hacerlo
con el general Paco Moncayo. El país requiere un gobierno sensato, un gobierno de diálogo, un gobierno de grandes acuerdos nacionales, y creo que el general Moncayo expresa esa posibilidad histórica. ¿Para qué? Para cambiar el país, para volverlo productivo, para que el país supere este proceso de concentración del poder en una sola función del Estado, para que recuperemos la senda democrática, libertaria del Estado ecuatoriano, de nuestra propia historia como nación, para que recuperemos la ética en el poder público, la transparencia. ¿Y Lenín Moreno no ofrece? No, yo creo que Lenín no, y creo que no, porque obedece a un mismo lineamiento, y ese gobierno nacerá, si es que nace, yo creo que no va a nacer, con graves problemas del pasado, de estos 10 años que van a pesar mucho. Doctor Barrera. Yo creo que el gran desafío de un proceso electoral es que la política se reconecte con la sociedad. Ese me parece que es el tema fundamental. Yo creo que si uno podría mirar esto, podemos discrepar mucho. No es el mismo país de hace 10 años. No es la misma infraestructura. Hace 10 años en Quito no se había construido un hospital, pero ahora sí tenemos. Pero la verdad es que eso es insuficiente. En eso estoy completamente de acuerdo. Este año a nivel personal yo viví una tragedia. Un familiar muy cercano murió de cáncer. Y tuve que pasar por los hospitales públicos y Solca y demás. Y hay mucho mejor equipamiento. Pero es terriblemente débil la calidad de la atención. Y hay en muchos de esos sectores una bronca con el gobierno. Eso es lo que le pasa a la gente concreta, que probablemente tiene una gran infraestructura, pero no tenemos la gente que esté comprometida con esos cambios. Yo quiero insistir, así parezca, digamos, una visión utópica, que este sea un periodo en donde establezcamos responsabilidades, pero pensemos en el futuro, respetemos al otro, y en eso coincido. Si uno genera un proceso de agravio, al final lo que tiene es una respuesta. Y en esto yo creo que efectivamente el escenario que se abre es para reconectar la política como un camino de solución a los problemas. Tenemos un minuto cada uno. Rapidito, Enrique, su mensaje final. Yo tengo la seguridad de que el próximo gobierno va a ser de Guillermo Lasso. Por algunas consideraciones. Ahora vinieron cada uno a pegar su cosita. Lo dice Gustavo y yo respeto la postura. Pero, por ejemplo, yo me imagino a Paco Moncayo en un debate con Lenín Moreno. Sería un debate de mudos porque hasta ahora ninguno de los dos ha sido crítico respecto a los gravísimos problemas que tiene el país. Yo creo que ahí Enrique no ha visto los medios de comunicación ni ha leído la prensa. Nosotros tenemos una posición crítica frente al gobierno, desde luego. Creemos que este es un gobierno que ha cometido graves errores en el manejo de la política económica, que es un gobierno que ha concentrado todo el poder en sus manos, que es un gobierno que no ha tenido transparencia en función de que sea fiscalizado. Pero eso lo has en dicho ese sentido, Gustavo, no, lo ha dicho Paco Moncayo, lo ha dicho públicamente en cada una de sus intervenciones. A ver, terminemos. Sí, solamente usted quiere un debate que no va a ser nada. El debate importante sería de todos los candidatos. Pero yo creo que es importante. Congelamiento bancario. ¿Cómo están situados en este momento las aceptaciones ciudadanas? En el primer lugar está con 32%, es cuento lo del 40%. 32% tiene el señor Lenín Moreno, cada día descendiendo. Guillermo Lasso está 25%. Y los demás vienen muy distanciados, muy distanciados. Paco está muy distanciado. En consecuencia, tenemos nosotros que en este momento exigir que haya un debate entre Lenín Moreno y particularmente con Lasso, porque van a ser dos visiones opuestas de cómo reconstruir el país. Eso es lo importante. Ya, Gustavo, 30 segundos porque ya interviene. Yo creo que el problema está cómo le damos un cambio al país que implique estabilidad, diálogo, más democracia, más libertades, más derechos. Un proyecto que impulse la producción, la generación de empleo, un proyecto que implique la fiscalización de la contratación pública en general, que no ha sido auditada. Yo creo que eso es parte de lo que el nuevo gobierno debe hacer. Creo que el tema que Enrique de alguna manera esconde en su intervención es tratar de generar el voto útil. Aquí, en una elección, el único que le gana a Moreno es Paco Moncayo, en todas las encuestas, en segunda vuelta. Doctor. No, bueno, no estoy en un rol, digamos, de promocionar candidaturas. Pero ¿y por qué no promueve la candidatura de Lenín? Yo tengo con Lenín una relación personal de afecto y de aprecio. Y creo que tiene las condiciones humanas y personales para hacer esta transición. Este es mi punto de vista. Y lo hago a título personal, sin ningún tipo de responsabilidad política y sabiendo que eso me va a traer muchísimas enemistades. Lo hago como soy, un trabajador de Flaxo tratando de que no cierren Flaxo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué pienso sobre esto? Pienso que evidentemente hay cosas que se deben recuperar, que es una locura entrar en esta confrontación. No creo que eso le haga bien al país
y me parece que hay que construir condiciones de democracia, de fortalecimiento institucional, de acuerdo productivo, de mano tendida con la gente y de absoluta firmeza en el combate a la corrupción. Perfecto. Eso es lo que creo que son las tareas ahora. Diego, con usted terminamos. 3 retos creo yo que tiene el próximo gobierno, independientemente de cuál sea, o el escenario político del país. Primero, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, aún teniendo un Estado en contra en el supuesto no consentido de que eso suceda, pero que las organizaciones sociales tengan palabra y tengan unidad de criterio. Segundo, depurar el gobierno. De continuar la revolución ciudadana, una depuración interna obligatoria, creo que es fundamental para continuar o retomar ciertos elementos que en el camino se han ido despojando, digamos, como cargas que se han ido soltando, que nos parece que son cargas necesarias tenerlas, porque son cargas ideológicas, cargas de principios, cargas de compañeros y compañeras que hacen bien. Y el tercer elemento, sintonizar la política con los sectores que aún siguen estando en deuda, estando pendientes. Creo que el tema de los migrantes, por ejemplo, con la ley de movilidad humana que se va a aprobar, cierra una etapa bastante compleja, pero que es importante mantenerlo, pero sí sostener temas de mujeres, de campesinos, de jóvenes y de trabajadores. Muchísimas gracias a Augusto Barrera, Gustavo Larrea, Diego Vintimilla, Enrique Herrería. Gracias a la audiencia que ha estado con nosotros en la presente emisión. Felicidades, nos despedimos y claro, Ecuador, un muy buen 2017. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.